Yo te pido, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor, que nos des tu palabra, nos des tu instrucción. Te pedimos que tu palabra sea clara, Señor, y que traiga el favor y la gracia, Señor, por el cual tú la enviaste. Hemos venido con hambre, con deseo y con anhelo de ti, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche voy a traer la segunda parte de la enseñanza del viernes pasado. El viernes pasado hablamos de... ¿cuál fue el tema? ¿Nadie sabe? ¿Se olvidaron? Vigilancia, entretenimiento y perseverancia. Bueno, la razón por qué había explicado, puse la palabra entretenimiento, es porque obviamente hoy somos bombardeados por el entretenimiento. Y no todo lo que entretiene o no todo lo que es entretenimiento es malo, ¿verdad? La Biblia utiliza la palabra entretenimiento de otra manera, con otra palabra que vamos a ver en un momento. Yo quiero que vayamos a Lucas 8. Si notan en el tema de la pantalla, hoy nos vamos a enfocar en entretenimiento y perseverancia. Entretenimiento y perseverancia. Esas dos palabras la van a notar aquí en este verso, que vamos a leer. Lucas 8, versículo 11. Me dice usted amén cuando llegue. Lucas 8, 11. ¿Están aquí? Ok, dice, esta es pues la parábola, ¿verdad?, que va a explicar el Señor del sembrador. Dice, la semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Obviamente cuando vemos la parábola que el Señor explica, ¿cuántos saben que la operación de la Biblia, de la palabra en nuestro corazón es invisible? No vemos cuando entra ni cuando sale. Sí vemos el fruto de nuestra vida, pero no vemos cómo entra. Entonces lo que Jesús hace es que toma un ejemplo humano, terrenal, lógico, para poder comparar cómo funciona la palabra y compararla a una agricultura, a una siembra, que es más fácil entender. Entonces Jesús dice, el sembrador salió a sembrar y se tiró la semilla, y aquí comienza a definir. Pero en esta parte está explicando lo que significa la parábola. Y por eso comienza diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Dice el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen. ¿Cuántos están oyendo? Dice, y luego viene, ¿quién viene? El diablo, y quita de su corazón la palabra, ¿verdad? Dice, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Dice, pero estos no tienen raíces. Dice, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan, ¿qué no llevan? No llevan fruto. Aquí van a ver las dos palabras, verso 15. Dice, más la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. Ahí está la palabra que se parece a entretener. Retienen la palabra oída y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Ahora, vamos a analizar un poquito esta parábola, que la hemos estudiado varias veces, la encontramos también en el libro de Mateo 13, y nos damos cuenta de algo muy importante. Yo quiero que usted por un momento piense por qué el cuarto de este grupo pudo llevar fruto. Quiero que usted le dé mente por un momento. Hay uno que la semilla cayó en la superficie. El segundo dice que la semilla cayó dentro, pero las piedras no permitieron que la semilla creciese. El tercero dice que los espinos no permitieron que la semilla, tampoco lleve fruto. Pero la cuarta, el cual es el buen fruto, la buena tierra, es la única que marca la diferencia y es la única que lleva fruto. Ahora, cristianamente hablando, para mí esos textos son importantes porque yo cada día quiero mirar que estoy llevando fruto. Yo no quiero caminar como cristiano sin saber que estoy creciendo, aprendiendo y que estoy llevando fruto. ¿Están de acuerdo? Entonces, es importante cada uno de nosotros entender cómo es que el cuarto lleva fruto y los otros tres no. ¿Cuál es la diferencia de los cuatro? ¿Quién me puede decir? Según su lenguaje. Karin. Lo que yo puedo entender
Ujú, muy bien. Por eso es que la tierra es buena. Ujú, exacto. Entonces, al recibir la palabra y ponerla por obra, la semilla crece y da fruto. Muy bien, muy bien. Muy bien la contesta, pero falta algo. El otro grupo, aparte de hacer lo que los otros te dijeron, retuvo. Aparte de no hacer. Esa es la palabra. Diga de nuevo. Aparte de no hacer lo que hicieron los demás, la retuvo. La retuvo. Esa es la palabra. Esa es la palabra clave. Retener la semilla. Ahora bien, ¿cuántos cuando eran pequeños, verdad? Es un ejemplo que lo he usado ya, pero aquí lo uso de nuevo. Lo mandaban a mandados, ¿verdad? Cuando tenían 5, 6, 7 años, ¿verdad? Le decían, pon atención, le decían, es importante, pon atención y cómprame 2 pesos de esto, 5 de aquello, 1 de aquello, ¿verdad? Ahora, obviamente en el camino del niño salir de su casa, llegar a la tienda y volver con lo que le mandaron a comprar, hay una tentación en el camino, ¿verdad? Del entretenimiento, la falta de enfoque, que si se encuentra con el amiguito, que si están jugando, para que no se le olvide el mensaje que su papá o su mamá le dio para traer el alimento, la comida o el mandado. Pues nosotros de igual modo, cuando estamos en la iglesia, se nos predica el mensaje y nos preguntamos, ¿qué tanto dura nuestro corazón reteniendo la semilla hasta que lleve fruto? Ahora vamos a ver a través de muchos textos qué significa retener la semilla. Por ejemplo, Jesús dice, el que permanece en mí, este que lleva mucho fruto. El que guarda mi palabra, este me ama. Son palabras importantes, guardar, permanecer, retener, ¿verdad? Ahora, una pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que el entretenimiento, ¿verdad? O cómo el entretenimiento afecta a nuestro cerebro? Ahora, yo en las clases que continúan voy a traer muchos temas acerca de la función o la diferencia entre el cerebro y la mente. Perdón, sí, cerebro y la mente, exacto. Porque el cerebro no es lo mismo que la mente, y lo he dicho anteriormente, ¿verdad? No es lo mismo, son 2 cosas diferentes. El cerebro es la masa plástica que tenemos en la mente, donde permite que el cuerpo funcione, ahí tenemos químicos, neurotransmisiones, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar de eso. Pero la mente, hermano, se encuentra en el alma. La mente, o sea, el cerebro nada más es el medio, el mecanismo para poder nosotros interactuar con el mundo y con los seres humanos y los animales también. Pero la mente es otra cosa, la mente está en el alma. Es lo que la palabra a veces le llama el corazón. La mente y el corazón es lo mismo, o sea, trabajan unidos, es lo que quiero decir. Por ejemplo, Jesús decía mucho, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Decía. O sea, la Biblia nos enseña que pensamos con el corazón. Quiero usar un ejemplo en Lucas 5, versículo 21. Hay una palabra allí que quiero utilizar. Lucas 5, versículo 21. Me dice amén cuando lleguen, por favor. Fíjense aquí, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron ¿a qué? A cavilar. Esa palabra es importante, cavilar. Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ahora, cuando se habla de blasfemar, obviamente se le atribuye la blasfemia contra Dios, ¿verdad? La ley enseña que no debemos blasfemar contra Dios. Pero de quien ellos estaban hablando era el mismo Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que estaban diciendo. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, ¿es cierto eso, sí o no? Solo Dios perdona pecado. ¿Dónde se encontraba el problema? No, el problema, que ellos no sabían que Jesús era Dios. Entonces, en el verso 22 Jesús le dice, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, ¿quién es el único que conoce los pensamientos de todo el mundo? Dios, ¿verdad? Le dijo, ahora, esto que Jesús hace, ¿verdad? Es para que ellos pudiesen ver que Él era Dios. Solamente Dios sabe todo. Nada más hay un solo ser que es omnisciente y es Dios. Y cuando Jesús le descubría los pensamientos, era para decir, no, pero este hombre es Dios. Porque solo Dios puede ver eso. Le dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, esta palabra es importante. Porque la palabra cavilar significa lo siguiente. La palabra cavilar significa reunir toda la información que tenemos en la mente para tomar una decisión. Por ejemplo,
¿A cuántos, bueno, le he preguntado esto antes, ¿a cuántos le gustan tirarse de una peña a un río de clavado? ¿A quién le gusta eso? ¿A nadie? Amanda, así, al hermano allá, ¿cómo es su nombre? Víctor, ¿verdad? Karin, ¿quién más? ¿Y tú también? Ok. O sea, a los demás, ¿verdad? No saben lo que es disfrutar la vida, pero bueno. Fíjense en algo, o sea, a mí me gusta mucho, no lo hago porque sé que es peligroso ya, pero antes lo hacía. Cuando uno se para al borde de una, vamos a decir, montaña, peña, un trampolín, tenemos que tener un conocimiento previo de saber cómo vamos a caer, qué hay debajo del agua, a qué altura estamos, qué tan peligroso es. Todo eso tenemos que pensar. Y todas esas informaciones las reunimos para saber si nos vamos a matar o no. Esa es la pregunta. Me voy a tirar, pero quiero saber que voy a caer vivo. Cavilar significa reunir las informaciones del corazón o de la mente para tomar una decisión. Ahora, ellos tenían la ley, pero no tenían la revelación de la ley, porque no podían ver que la ley hablaba del mismo que tenían enfrente. Jesús le dice, ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué están cavilando? ¿Qué están planificando? Ahora, fíjense lo importante de esto, porque lo que ellos estaban cavilando, obviamente, era que querían matar a Jesús. Ahora, ¿dónde se encontraba el plan de matar a Jesús primero? ¿Dónde? En la mente. Y luego lo llevaron a cabo. Esto nos habla de la importancia de nosotros retener, entretener la palabra de Dios, porque lo que tengamos aquí, eventualmente bajará aquí y luego va a salir por nuestras manos, nuestra boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Vivimos en tiempo, hermanos, donde el aprendizaje de los niños de hoy no siempre viene de los padres. Hoy en día los niños aprenden más en los teléfonos, tabletas, televisores, que lo que los padres le enseñan. Ahora, fíjense lo importante que es cuidar no solamente a los niños en este ejemplo, pero también nosotros lo que oímos, vemos, porque la mente es como esa vasija que retiene cosas y cuando el corazón tiene sed, bebe de la mente, por así ponerlo. La manera en que hablan, las cosas que desean, su comportamiento. ¿Cuántos de los padres que están aquí, de repente su niño, su niña le dice, mamá, papá, quiero tal juguete? Y usted dice, ¿y dónde vio eso? ¿Quién le enseñó de ese juguete? Obviamente la televisión, la tableta o el teléfono. Entonces, eso habla mucho de lo que entra a la mente, se refleja en el comportamiento y en la vida del niño. Por ejemplo, cuando pensamos, el horario de escuela hoy es de 8 a 5, ¿verdad? Antes era hasta las 3. ¿Estoy en lo correcto, Amanda? De 8 a 5. Jesús, tú, de 8 a 3, ¿verdad? Pero hay escuelas que lo dejan hasta las 5. Bueno, vamos a decir que un niño va a la escuela y pasa en la escuela un promedio de 8 horas, ¿verdad? Más o menos. En 8 horas le están enseñando, supuestamente, matemática, ciencia, dibujos, artes plásticas, lenguaje, todo lo que enseñan en la escuela. Obviamente hoy están hablando acerca de muchas cosas que no deben decir, como por ejemplo, elección de género a niños. Están hablando también de evolución, de que Dios no existe, etcétera, etcétera. El niño llega a la casa, en lo que sale de la escuela, llega a la casa, vamos a decir que son las 5 de la tarde. La mamá le dice, ve, báñate para que comas, 6 de la tarde. De 6 a 7, haz tu tarea. 7 de la noche, agarran el teléfono, la tableta o el juguete. Vamos a pensar que el juguete. Ahora vamos a pensar, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todo lo que este niño ha adquirido en su mente. Si usted viese la mente como una vasija, ¿de qué estuviera llena esa vasija? Es una pregunta importante. Porque el comportamiento del niño, el papá quizás pasa 1 o 2 horas con el niño, comparado con de 8 a 10 horas que pasa en el día fuera de la casa. O sea, es así, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Ahora, fíjense lo que dice el versículo de Proverbios. Al niño, cuando sea niño. Hay un promedio de 0 a 7 años donde el niño tiene el corazón y la mente como una esponja, donde ellos aprenden, reciben, entienden, y ahí se le va formando lo que es el fundamento de su vida. El niño de 0 a 7 años absorbe la mayoría de las cosas, el idioma, la cultura, la comida que le gusta, etc. Bueno, una vez el niño cumple sus 8 años, creo que por eso la Biblia dice que al 8º día lo circuncidaban ya, porque ya luego de los 8 años,
el niño tiene cierto entendimiento lógico, ¿verdad? Todavía a esa edad ya puede más o menos discernir algunas cosas. Bueno, cuando Cristo viene a nuestras vidas, por ejemplo, lo primero y lo más que usted ve a Pablo decir es cambiar nuestra mente, regenerar nuestro corazón, una mente nueva, cambiar nuestra manera de pensar. Y Satanás obviamente sabe esto. ¿Con qué usted cree que somos bombardeados cada día en la televisión, en las calles, en los anuncios? Vivimos en un mundo lleno de pornografía, y no me refiero literalmente, pero en los anuncios. Todo lo que vende hoy es lo sensual, lo que seduce. Y desafortunadamente, hermanos, la gente anda, ¿verdad?, apagada. La gente ni siquiera decide por sí mismo. Como una vez bromeaba con la mamá de Jordi y Arisa, y yo le decía que se fijara en los anuncios de la televisión después de las 8, y la mayoría son de carros y comida. Y de repente en la mañana la gente se levanta y dice, no sé por qué, pero tengo deseo de comprarme un carrito. O tengo deseo de comer esto, no sé de dónde vino el deseo. Obviamente por todo lo que hemos recibido por medio de los medios sociales, la televisión, etcétera. Quiero usar un ejemplo acerca de Caín. ¿Cuándo se acuerdan de la ofrenda de Caín? Caín que mató a su hermano Abel, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué Caín y su ofrenda no fueron aprobadas por Dios? ¿Quién sabe? ¿Por qué la ofrenda, la palabra dice, y Dios, ¿verdad?, no aprobó a Caín ni a su ofrenda? La ofrenda está de segundo, porque la ofrenda en sí no es lo santo ni la cantidad, es el corazón. Nosotros le damos el valor a las cosas y Dios ve nuestro corazón. Cuando nos desprendemos de eso que tanto amamos, entonces Dios lo ve como un sacrificio. ¿Sí entendieron? Por ejemplo, Isaac, el hijo de Abraham, cuando lo iban a sacrificar, si le preguntan al vecino, el vecino dice, no sé, no es mi hijo, no le dolía. Pero a Abraham sí le dolía a su hijo. Entonces Caín, la razón por qué Caín no fue aprobado fue porque no ofrendó a Dios conforme al corazón que Dios demanda, conforme a lo que es un sacrificio, en este caso, ante Dios. Bueno, hubieron tres cosas que quiero utilizar como ejemplo. Número uno, Caín, ¿verdad?, su intención, la del corazón, no era agradar a Dios. La intención de Caín no era agradar a Dios, número uno, sino agradarse a sí mismo. Número dos, Caín tenía confianza en lo material, porque obviamente retuvo lo mejor y le dio lo que le sobró a Dios, del fruto. Lo tercero, Caín desatendió la instrucción acerca de la ofrenda. O sea, no permaneció Caín en la orden de Dios acerca de la ofrenda. Si yo les pregunto, ¿cómo sabían Caín y Abel que había que ofrendarle a Dios? ¿Quién le enseñó? Es posible que sea Adán, pero dice la palabra que el Señor habló con Caín. Es posible que sea el mismo Dios que le dijo. Porque ahí se dan cuenta que le preguntó a Caín, ¿por qué tu rostro ha decaído? O sea, había comunicación. Nos damos cuenta de tres cosas aquí. Primero, el corazón de Caín estaba incorrecto. Segundo, su alma, entiéndase el deseo de su vida, su anhelo, no estaba sometido a Dios. Y lo tercero, su mente. Y estas tres son las que completan el primer mandamiento para agradar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Si nuestro corazón le pertenece a otro Dios, es decir, si nuestra confianza está puesta en otras cosas aparte de Dios, obviamente se nos va a hacer difícil tomar esta clase en serio. A lo que me refiero es permanecer con la palabra de Dios, entretener la palabra de Dios en todo momento, a toda hora, todos los días, porque si no amamos a Dios sobre todo, aquello que amamos nos va a quitar el tiempo, nos va a distraer, nos va a afanar. Y yo sé que cuando escuchamos esta palabra, si yo les pregunto, ¿cuántos quieren llevar fruto? ¿Qué me dirían? Todos queremos llevar fruto, ¿verdad que sí? Bueno, por ejemplo, cuando Jesús llamaba, siempre decía palabras como esta, ¿verdad? El que quiere, decía el Señor. También decía, si alguno quiere venir a mí. O también decía, todo el que quiera. ¿Por qué el Señor lo primero que decía era eso? Porque en el momento que decimos, Señor, te seguiré, ¿verdad? En ese momento estamos diciendo algo muy serio. Señor, te seguiré. Bueno, Caín solo quería cumplir de manera religiosa con Dios sin hacerlo con la intención correcta. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué me dice? La consecuencia de no agradar a Dios, ¿en qué terminó todo? Mató a su hermano. Ahora, notan como una instrucción de Dios
no atendida, ¿cómo termina en homicidio, en pecado? Fíjense lo simple de lo que es una instrucción. O sea, menospreciar la instrucción de Dios lleva a destrucción. Vamos a 1 Samuel 15, vamos a ver un ejemplo con el rey Saúl. 1 Samuel 15, versículo 19. Es más fácil recordar la cara del que te debe que la cara del que tú le debes. ¿Saben por qué? Por el interés, el corazón. Cuando el corazón tiene interés, le pone tiempo, le da valor a las cosas, ¿verdad? Aprecia las cosas. ¿Ustedes cuántos han escuchado la historia de Saúl, verdad? Que desobedeció al Señor. ¿Cuántos la conocen la historia? Bueno, para los que no la conocen, a Saúl se le da una instrucción por medio del profeta Samuel que eliminara a los amalecitas. Los amalecitas eran gente que eran paganos, ¿verdad? Vamos a decir, eran el cáncer, la úlcera, ¿verdad? De la vida del ser, y tenía que ser eliminado. Era como un cáncer en la tierra. Y el profeta Samuel le dice al rey Saúl: ve a los amalecitas y destrúyelos a todos, para que no quede, ¿verdad? Si usted tuviese cáncer y usted le pregunta, el doctor le dice, ¿qué tanto quiere que te estirpe el cáncer? ¿10%, 20%, 100%? ¿Qué usted diría? 100%. Esa es la razón por qué Dios dijo, elimínalos a todos. Y desafortunadamente Saúl no escuchó a la voz de Dios, hizo lo que él quería. Pero había una razón. La razón es que Saúl no, número uno, amaba a Dios, y número dos, buscaba su propio favor él. En el versículo 19 inicia este verso con una pregunta, ¿verdad? Y aquí pregunta Samuel, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora, así como el mandado, el ejemplo que utilicé, a Saúl se le dio un mandado, una instrucción. Ve, elimina a todos los amalecitas. ¿Qué tenía que hacer Saúl en ese momento? Tomar las palabras de Dios, ponerle en su cabeza y todo el camino ir con ese pensamiento. Voy a ir a los amalecitas a eliminarlos. Eso era todo. Pero la razón por qué en ese principio, que vamos a ver ahora, notamos que Saúl no retiene el mensaje de Dios, es porque el corazón estaba dividido. Fíjense lo que dice el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes, fíjense la confusión, dice, bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahora, ¿esa fue la instrucción, pregunto? No, mis hermanos. No le dijeron, mata a algunos y trae al rey. No le dijeron eso. Dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él mismo lo dice, anatema significa la maldición, ¿verdad? Anatema era una marca que el Señor le ponía a algo que él decía no tocar. ¿Cuántos compran cosas y la ponen en la nevera y le dicen a sus hijos, no me le pongan la mano a esto? ¿Cuántos hacen eso? Es anatema, ¿verdad? Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, y Samuel dijo, fíjense la pregunta. Ahora, obviamente aquí en esta pregunta nos damos cuenta que a Saúl no le interesaba agradar a Dios, porque la pregunta es muy obvia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, le pregunta a Saúl, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Quiero que pongan atención a la mente de Saúl. Me imagino a Saúl, cuando va hacia los amalecitas, bueno, salió de allí con el mensaje en la cabeza. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice, algunos escuchan la palabra con gozo, ¿verdad? Pero el afán, el amor por las cosas del mundo, luego la semilla se hace infructuosa. ¿Saben por qué? Porque Saúl cambió la semilla de Dios por la semilla de Saúl. En fin, es la semilla de Satanás al final. Y sacó el mensaje que Dios le dio y lo intercambió por el mensaje de Saúl. Cuando llegó a los amalecitas, vio el botín y ¿qué sintió? Codicia. Y ahí va la semilla que fue sembrada. Ahora, ¿se dan cuenta por qué no se retiene la semilla cuando amamos otra cosa? Bueno, no solamente Saúl vio el amor a lo material,
sino que también le gustaba la gloria de hombres, no la de Dios. Fíjense lo que dice luego, hermanos, del 23, porque aquí va a comparar el profeta lo que la razón por qué este texto, el que voy a leer, el profeta lo compara con idolatría, ¿verdad? Y con rebelión, es porque la palabra desobediencia no siempre se entendía en todo el sentido. Y lo que el profeta hace, fíjense lo que dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos podido sentir que cuando alguien mata a otro, podemos sentir como, ¿cómo una persona haría eso? Y Jesús te dice, si tú te enojas con tu hermano, eres igual que ese homicida. Y tú dices, no, pues ahí cambia la cosa, ¿verdad? El juicio cambia ahí. Entonces, cuando ponemos en la balanza que desobedecer a Dios es lo mismo que brujería, ya usted no se burla de los brujos, ¿verdad? Porque desobedecemos a Dios, sino que tenemos misericordia. Pero con Saúl, lo que le está diciendo es, mira la magnitud de tu desobediencia, lo que provocó. Obviamente la adivinación merecía muerte. Merecía muerte. A los brujos había que matarlo por la ley. Por eso ahora estamos en la gracia de Jesús, ¿verdad? Ahora perdona si se arrepiente, ¿verdad?, del brujo. Pero dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es rebelión, mis hermanos? Usted que tiene hijos. ¿Qué es rebelarse? Es no hacer lo que el papá dice. Eso es todo. Hacer lo que yo quiero. Eso es rebelarse. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Saben lo que es obstinación? Cuando estamos firmes en el pensamiento propio. Cuando decimos, es como yo digo, no es como Dios dice. O es como yo digo, no es como tú dices. Eso es obstinación. Dice el versículo más adelante, dice, por cuanto, esta palabra, márquela, subráyela. Dice, por cuanto tú, ¿quién es tú? Saúl, desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué es desechar, hermanos? ¿Quién me dice? Otra palabra cambiada por desechar. Por aquí. Ha contestado mucho. Desechar, por aquí. Rechazar, ¿qué más? Menospreciar, ¿qué más? No obedecer, sí. Esta palabra desechar es importantísima. No se olvide de ella, siquiera anótela. Dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice el 24, fíjense aquí, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, dice, porque temí a quién, no le temió Dios, al pueblo. Dice, y consentía la voz de ellos, o sea, cambió el mensaje de Dios por la voz del pueblo. Dice, perdona pues ahora mi pecado, o sea, el profeta no puede perdonarlo, es Dios. Dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Por qué no? Dice luego, porque desechaste la palabra de Jehová, la sacaste de tu mente. Y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey de Israel. Ahora, en este principio, esta palabra desechar significa menospreciar. Esta palabra significa poner a un lado. De repente a usted le hacen un regalo y si no le gusta, usted dice, gracias, ¿y cómo está tu tía? Y lo pone por allá, ni caso le hace, ¿verdad? Lo pone a un lado. Pero si es algo que tú hace años o días quería con toda tu vida, tú dices, wow, gracias, y no le pones atención al que te lo regaló. Esa es la idea. Pero la palabra desechar, debemos entender que todo ser humano guarda en su corazón lo más importante. Solamente ponemos en el corazón lo más importante. Solamente las cosas que tienen valor e importancia están allí. El problema consiste que idolatría es poner otra cosa en el corazón que no es Dios. Y cuando otra cosa está en nuestro corazón, se nos hace imposible retener la palabra en nuestra mente, entretenerla, perseverar, para poder entonces llevar fruto. Por eso es la batalla. Por eso Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, tu enfoque, tu tiempo, tu deseo, todo. Si a Jesús, o si Jesús no es lo más importante en nosotros, es imposible retener la palabra. Obviamente, lo que más amamos nos va a tomar todo el tiempo, nos va a ocupar. Para Saúl era importante o no era importante agradar a Dios, sino sus renombres, riquezas y agradar a los hombres. Y en toda decisión he utilizado ejemplos como
Anteriormente hablaba de la balanza de la vida. Todos tenemos una balanza de la vida. Y la balanza de la vida consiste en que toda decisión nosotros la pesamos. Como yo decía, de tirarnos de una montaña o de una piedra a un río. Y si yo veo en ese ejemplo que está muy profundo y que hay una piedra con un filo, mi decisión será no me voy a tirar. Porque la balanza de la vida tiene que ver, voy a decidir lo que es mejor para mí. Esa es la idea. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted es un chofer de un tren y el tren se descarriló, ¿verdad? Así se usa esa palabra para el cristiano que se aparta, ¿verdad? Se descarriló. Y de repente el tren, hay 5 personas al final, ¿verdad? Que el tren va directamente a matar a esas 5 personas. Pero usted tiene la oportunidad de jalar el freno, pero si jala el freno y se sale el tren, va a matar a una persona que está allá. ¿Cuál sería su decisión? ¿Quién me dice? ¿Matar a 5 o a una? Una. Y esa persona una es su hijo. ¿Cambió la cosa? Cambió, ¿verdad? Ahora, así es como decidimos en la vida. Así es que discernimos, pero desafortunadamente no todos miramos la palabra para discernir, aunque perdamos la vida. Ahí es donde Cristo dice, y vendrá el Espíritu y le dará poder para ser testigos de Cristo. Y decir, Señor, hasta la muerte. Porque cuando usted y yo decidimos, nada más con el único beneficio de dinero, salud, casa, carro, obviamente no estamos mirando a través del lente del Señor. Eso fue lo que Saúl hizo. Saúl dijo, si mato al rey, entonces mira el botín y la gente quiere dinero. Se olvidó de Dios. El Señor le dio instrucciones. Ahora, ¿cuál fue la palabra que yo le dije que no olvidara? Desechar, ¿verdad? Vamos a Oseas 4:6. Profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. A veces usted se puede encontrar dándose contra la pared así, como los judíos. Sí, 4:6. Dándose en la cabeza, preguntándose, ¿por qué es que no puedo retener la palabra? Y no es por falta de práctica, es por falta de amor. Oseas 4:6, ¿están allí? Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Están ahí? ¿Mi pueblo fue qué? Destruido. ¿Por qué? Ahora, le faltó conocimiento. ¿Será porque Dios no se lo dio? No, ¿verdad? Dice, por cuanto, lean conmigo, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, es cierto que hay personas que tienen buena memoria y personas que tienen mala memoria. Pero mayormente los cristianos que dicen, no, se me hace difícil memorizar la Biblia, es mayormente, no siempre, porque no la practican. Porque si yo te pregunto, si yo trabajo contigo y te conocí ayer, te pregunto tu nombre, me llamo José o María, creo que ya el tercer día no se debe olvidar tu nombre porque te veo todos los días. Es una práctica, ya me lo aprendí porque te veo cada día. Es posible que se me olvide la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena, ¿verdad? Pero ya luego me lo aprendo. Las cosas que le damos más tiempo, más enfoque, más práctica, es fácil memorizar. Es como que de repente yo diga, no me acuerdo el nombre de mi esposa. O sea, se me puede olvidar porque no le llamo por su nombre, pero sería algo raro que se me olvide su nombre, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí hay 2 palabras. Número 1 dice, desechaste mi palabra. Y número 2 dice, se te olvidó. Ahora, podemos asumir, generalmente, no en todo caso, que cuando se nos olvida la palabra de Dios es porque primero la hemos desechado en importancia. La hacemos a un lado. Y cuando no le damos la prioridad a Dios, ¿usted cree que Dios nos va a dar la prioridad a nosotros? A veces sí. Pero la palabra dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, es algo pesado, hermanos. Y aquí es donde quiero volver a Génesis 4:7, la historia de Caín. O quiero ir, creo que no fuimos a ese verso. Génesis 4:7. Y en este verso hay mucho material, porque este verso nos enseña cómo es que funciona el pecado, nuestra decisión, la mente,
cómo Dios ve el pecado, cómo Dios nos dice cómo debemos actuar con el pecado. Génesis 4:7 dice el Señor. Ahora, las 3 primeras palabras de este verso son importantes. Le dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, o sea, no serás aprobado por mí. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, o sea, aún no decidas bien, dice, a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? ¿El deseo de quién será de Caín? ¿Quién me dice? Dice, a ti será su deseo. Es importante esto, ¿eh? El del pecado. Le está hablando del pecado que está a la puerta ya. Dice, fíjense lo que dice, el pecado está a la puerta, pero es tuyo el deseo. Tú eres quien le abres o no. Porque luego dice, y tú te puedes enseñorear de él. O sea, si alguien le toca la puerta de su casa, ¿usted siente debilidad en sus manos de abrir la puerta? ¿O usted simplemente mira por el ojo mágico y decide si lo va a dejar entrar o no? ¿Qué pasa si alguien parado en su puerta, vestido de negro, con un letrero que diga ladrón, le toca el timbre? ¿Usted le abre? No, o sea, obviamente no le va a abrir la puerta a un ladrón. Los ladrones no tocan la puerta como quiera. Pero lo que quiero decir es que el Señor le está diciendo, ahí está el pecado y te está tocando la puerta. Está ahí esperando que tú lo dejes entrar. Ahora, ¿qué dice este verso? Dice muchísimo. Vamos a verlo por parte. Número 1, el Señor le dice, Caín, si haces bien, obviamente ya pecó. Pecó en el sentido que no le dio lo mejor a Dios y no fue aprobado, fue desechado por Dios. Pero Dios le da la oportunidad como a Adán. Adán pecó y Dios lo vistió. Y nos damos cuenta que la pregunta, la instrucción que Dios le da, le dice, mira, si haces bien, yo te exaltaré. Si te arrepientes y te humillas y haces lo correcto, yo te perdono y te apruebo. Muy simple. Pero aquí hay un problema. El corazón de Caín no quería agradar a Dios. Y esta palabra, si hicieres bien, significa, si quieres agradar a Dios, si me quieres agradar a mí en este verso, te vas a arrepentir, te vas a humillar y vas a hacer lo que yo digo. Eso es lo que significa hacer bien. Dice, no serás enaltecido luego que hagas eso. Dice, y si no hicieres bien, y la palabra hacer bien significa querer hacer el bien. ¿Se acuerdan de Jesús en Mateo 6? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. En otras palabras, la lámpara de nuestro cuerpo es el deseo del corazón. Si mi corazón desea lo bueno, y lo bueno es Dios, mi vida estará llena de luz. Pero si mi corazón desea lo malo, codicia, avaricia, cosas materiales, mi vida estará llena de tinieblas. Es un texto similar. Y por eso luego le dice, el pecado está a la puerta. ¿La puerta de dónde? Del corazón. Ahora, aquí es donde entendemos que nosotros recibimos la palabra de Dios, pero viene la tentación. Y cuando llega la tentación, viene con el sentido de permitir que le demos cabida a la tentación para que salga la palabra. Porque la palabra de Dios y la palabra del mundo no tienen nada que ver. Gálatas 5:16 dice, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Entonces, si yo les pregunto, ayer hice una pregunta a los varones en el servicio de ayer, y Dios nos iluminó, porque había un punto donde yo siempre me había preguntado, y sinceramente nunca lo entendía, y es esta pregunta, se la voy a hacer a ustedes. Nosotros cuando decimos llevar fruto, ¿verdad? Dar fruto, ¿significa eso que miramos una obra que hacemos, o sea, en un momento le damos, perdonamos a alguien o amamos a alguien en un momento? ¿O fruto habla del carácter del corazón? ¿Usted piensa que es una obra momentánea o habla del carácter del corazón? Es importante esto, porque si usted dice, no sé si estoy llevando fruto o dando fruto, usted se va a enfocar en su día y va a decir, bueno, hice tanto bueno y tanto malo. Esa es una manera de ver fruto, ¿verdad? No sé, perdoné a fulano, le di 50 pesos necesitado, ayudé a fulana, perdoné a fruto, fruto, fruto. Pero
de la otra manera que podemos ver es si el fruto significa que mi carácter ha ido cambiando de manera progresiva. ¿Cuál de las dos son? ¿La primera o la segunda? Bueno, la segunda, obviamente. Entonces, significa entonces, porque Jesús dijo en Juan 15:16, dice, yo os escogí a vosotros para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Por qué dice vuestro fruto permanezca? Porque cuando Dios cambia nuestro corazón, lo primero que hace es cambiarnos a nosotros, y cuando cambia nuestro ser, nuestra actitud cambia, nuestro comportamiento cambia. Y ya no es algo momentáneo de un lunes o un jueves, es cada día vivimos en un estilo de vida cristiano. Y ya el fruto cambia nuestra vida. ¿Cuántos han muerto a muchas cosas ya que dice, ya no me interesa eso? Yo también, o sea, cosas que yo digo, eso ya, o sea, cuando digo no me interesa es que ya no tiene el mismo poder que tenía antes en mi vida. Lo veo y ya como que no vi nada. Bueno, ya Dios corrigió eso, pero falta mucho más por cambiar. Aquí cuando vemos este ejemplo acerca de retener la palabra, la razón por qué es tan importante, yo usé la palabra entretenerla, significa que debemos guardar la palabra, nuestra mente y corazón, y de la manera que se guarda es en todo momento obedeciéndola, en todo momento no doblándonos a las ofertas del mundo, a la tentación del enemigo, sino reteniendo en nuestra mente y corazón lo que dice la palabra. Hay veces que un familiar tuyo muy querido te va a pedir algo que te va a conllevar a torcer la Biblia, pero es tu decisión y es la mía. Y ahí tú vas a poner en la balanza de la vida, ¿a quién quiero agradar? ¿Al hombre o a Dios? A veces agradando a Dios vas a ofender a gente. ¿Sí entienden? Pero si yo quiero agradar a Dios, esa palabra no va a salir de aquí. No, a Adán y a Eva le dieron una instrucción. Si comen del fruto, morirán. Viene Satanás y Satanás quiere sacarle el pensamiento de Dios para poner el de él. Y sucedió. ¿Verdad? Pasó. Entonces, cuando vemos a Jesús en el desierto, lo mismo. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Satanás, ¿a qué vino? A cambiar la información. Saca lo que Dios te dijo y haz lo que yo te digo. Si te postras a mí, te daré todo esto. Si postrado, me adoras. Bueno, Caín de igual modo, el Señor le dice, puedes arrepentirte, puedes hacer bien. Quiero que volvamos a Lucas 8, vamos a analizar este texto. Por eso es que cuando decimos, ¿verdad? Yo batallo con meditar en la palabra, a veces no es la batalla de tratar de agarrar la palabra en contra de tu voluntad. Si de verdad queremos agradar a Dios, la palabra va a ser nuestro alimento, nuestra seguridad, nuestra lámpara, todo. Pero si el afán de esta vida arropa tu mente y tu vida, no tendrás tiempo para Dios. Y nada más te acordarás de Dios cuando te pase algo malo. Desafortunadamente a muchos le pasa así. Guardar su palabra es lo que permite que el fruto del Espíritu Dios lo produzca a su tiempo. Por ejemplo, quiero ver estos 4 grupos. Lucas 8, versículo 11. ¿Están allí? Dice, esta es pues la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? O podemos decir, la palabra de Dios funciona como una semilla. Dice el verso 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ahora, cuando usted lee este verso, ¿no se ha preguntado de quién está hablando este grupo? ¿Que el diablo tiene dominio sobre esas personas? Bueno, la Biblia en general, cuando habla de que el diablo tiene cautivo a personas, siempre es por 2 cosas, el cual las dos, una produce la otra. Número 1, amor a este mundo. Número 2, incredulidad. El amor al mundo produce incredulidad. Por ejemplo, cuando vemos el desierto, dice, ¿por qué causa, verdad, no entraron al reposo? Dice, por su incredulidad. Pero cuando vemos la historia en general, era porque todavía querían volver a Egipto. No querían seguir adelante en el Señor. Entonces, el amor por este mundo produce incredulidad. Y la incredulidad es lo que le da un derecho legal a Satanás para controlarnos. Por ejemplo, 2 Corintios 4 dice, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ¿de quién? De los incrédulos. Entonces, podemos ver
a los que no creen a la palabra, a los que no le interesa a Jesús, esas personas no saben que están bajo las garras de Satanás, de según Efesios 2. Entonces, el primer grupo es aquel que no le interesa la palabra, ni siquiera la escucha porque los oídos están siempre abiertos, pero la semilla se queda en la superficie, ni siquiera es sembrada. Es el primer grupo. Ahora, el segundo grupo, bueno, voy a terminar de leer el verso 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y luego ¿qué? Sean salvos. Esa es la idea de Satanás. Eso es lo que él quiere con todo el mundo. Verso 13 dice, los de sobre la piedra, y aquí está hablando de tierra pedregosa, ¿verdad? Si usted sabe un poquito de agricultura y también de lógica, se da cuenta que si usted siembra una semilla en tierra donde hay piedras, las raíces no pueden crecer. Mucho menos pueden crecer hasta abajo para encontrar agua y sobrevivir. Pero las piedras tienen un significado, el cual lo va a decir ahora. ¿Qué son las piedras? Dice que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, porque la oyeron, la palabra de Dios es muy buena, bonita, pero dice, estos no tienen raíces, ahí está. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuál prueba? La prueba de la fe. Ahora, fíjense en esta parte del segundo grupo. Cuando retenemos la semilla, la palabra en nuestra mente, salimos de aquí y decimos, quiero agradar a Dios, quiero vivir para Él, Señor, quiero caminar contigo. Nunca hagamos promesas, porque no las vamos a cumplir, pero sí tomemos decisiones firmes. Voy a vivir para Dios, entendiendo que en el camino nos vamos a equivocar, entendiendo que en el camino se le va a olvidar la palabra, pero la repetición es lo que va a firmar su camino. Y a largo plazo usted va a mirar atrás meses, años y va a decir, ya yo no soy la persona que era antes. Al mirar eso, la diferencia, eso le va a dar a usted más fe de seguir adelante. El segundo grupo, ¿verdad? Hay una confusión acerca de cuando le predican a las personas, si busca de Dios, tu vida va a cambiar en el sentido cómodo, prosperidad, etcétera. Y Jesús le dice a los discípulos, no se sorprendan cuando el mundo os aborrece. Porque en el momento que damos nuestra vida al Señor, el mundo en el cual vivimos, que antes le servíamos, viene a ser nuestro enemigo. Es como que tú estés en un ejército, peleando con otro ejército, y te cambies de bando y quieras ir a saludar al que era tu amigo. No, te va a matar, porque te cambiaste de bando. Entonces, allí vemos que esta persona se aparta porque viene la prueba, y la prueba ahí es de la fe. Verso 14 habla del tercer grupo. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, o sea, después que escuchan, se van. Usted va, hoy termina de escuchar la palabra y se va a su casa. Dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice luego? Y no llevan fruto. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Que no podemos disfrutar la vida? No está diciendo eso. Está hablando de un corazón que ama esta vida, este mundo y no está dispuesto a darlo todo para seguir a Cristo. Y obviamente cuando la palabra de Dios comienza a confrontar tu estilo de vida, suponiendo que sea así, obviamente vas a tener que decidir entre una cosa y la otra, ¿verdad? En un momento siempre hablamos de Asaf, ¿verdad? Donde Asaf de momento le dio el cosquilleo. ¿Sabe lo que es el cosquilleo del verano? Que usted siendo cristiano ve a la gente en la rumba y dice, pero esta gente vive como quiere y uno aquí. Bueno, el cosquilleo a algunos todavía le da. Ojalá Dios mate ese cosquilleo ya y se enfoque en las cosas de Dios. A Asaf le dio el cosquilleo y salió, miró por la ventana y vio que la gente estaba disfrutando con la música, la bebida, las mujeres, el gozo de la vida. Y dice, wow, esta gente lo disfrutan y la pasan bien, mire, yo aquí sufriendo. ¿Qué pasó en ese momento? Por un momento se olvidó de la palabra. Sacó de su mente el mensaje, porque él mismo dijo, por poco y me deslizo, por un poquito y rebalan mis pies. Pero luego retomó, dice, no, volvió y cambió, recibió la palabra, volvió a la presencia de Dios y dice, hasta que entendí, entrando en la presencia de Dios, y vi a dónde termina esa gente. Y obviamente sí hay un sufrimiento, pero es muy corto comparado con el eterno. Entonces ahí es donde la decisión sabia es servir a Dios, y aquí es donde viene el cuarto grupo. El cuarto grupo dice, más el que cayó, verso 15, en buena tierra.
Ahora, buena tierra, ¿verdad? Dice el texto que es el corazón bueno. Corazón bueno no significa corazón santo y justo, porque si fuera santo y justo no necesita la semilla. ¿Están aquí? Corazón bueno significa en decisión. Usted y yo decidimos seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos pueden decir yo soy bueno y perfecto? Ningunos. ¿Verdad que no? Entonces el corazón bueno es el que decidió buscar a Dios. El que ha decidido seguir a Dios. Ese es el corazón bueno. Los de puro corazón, bienaventurados porque ¿qué? Estos verán a Dios. Entonces cuando habla de corazón bueno, dice el verso, el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen, ahí está la palabra, retener, soportar la palabra, que ningún pensamiento, ni nadie, ni deseo de tu corazón cambie ese mensaje. De repente recibimos una enseñanza de no mentir, y vas a tu trabajo y necesitas un día libre y ni estás enfermo, pero te quieres quedar en casa. Y hay dos maneras de mentir, hay manipulación y hay mentiras directas. Podemos decir, bueno, ¿verdad? Podemos decir al jefe, me va a doler la cabeza en la tarde, así que no puedo ir. Como no te duele, piensas que es mentira decir que te duele, pero yo sé que me va a doler ahorita. Bueno, ahí está la palabra, ¿qué vamos a hacer? Entonces, retener la semilla cuesta trabajo porque hay que ir a trabajar, porque no tienes nada. ¿Sí están aquí? O sea, es como que yo de repente en mi casa esté cansado y le diga a ustedes, hay anuncio de tormenta, ¿verdad? Y usted con el sol afuera dice, no, pastor, digo, sí, lo que pasa es que no se ve, ya saben que la meteorología no son muy buenos. Y yo me quedo en mi casa viendo televisión descansando, o sea, es mentira. Pero si yo quiero retener la semilla, tengo que venir. ¿Están aquí? Entonces, lo que quiero decir es que para aguantar, entretener, retener la semilla, va a ser más costoso, pero va a ser bueno. Porque a veces queremos el camino corto, y el camino corto no siempre es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Dice, son los que corazón bueno y recto retienen la palabra que oída, ahí está la palabra. Dice, y dan fruto con perseverancia. Bueno, ¿quién es el que produce el fruto en nosotros? ¿Quién es el que lo produce? Ahora, piensen usted como una rama. Usted y yo somos pámpanos, dice la palabra. Y si pensamos bien, quien hace toda la fuerza para sacar la savia que pase por el tronco y luego las ramas, no somos nosotros. Nosotros solamente nos quedamos allí. Entonces, permanecer, retener, entretener la palabra significa que donde quiera que estemos, debemos de ser firmes y rectos en no comprometer la palabra. Pase lo que pase, hermanos, ahí es donde vamos a ser probados. Porque obviamente, veo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor le pregunta, levanta una estatua de oro gigante, y todo el mundo tenía que postrarse a este Dios falso y pagano, y ellos dicen, nosotros adoramos a Dios, y aquí nos van a cortar la cabeza, nos van a hacer chicharrones. Hay una decisión que tomar. Y el rey viene y le dicen, allí hay 3 que dicen que no se van a arrodillar. Dicen que no van a dejar ir la palabra de su mente, esa es la idea. Viene el rey, los llama y le dice delante de ellos, dice, calienten el horno 7 veces más. Imagínense que usted se pare frente a la estufa de su casa haciendo biscuits o pan, y usted, ¿verdad?, hace así cuando va a sacar la comida, ¿verdad? No puede ni acercarse, los que cocinan saben de eso. Pero luego usted dice, caliente el horno 7 veces más. Si no se postran con cara en tierra, antes de entrar, el fuego los va a matar, de tan caliente. Y dicen ellos, no adoraremos a tu Dios, oh rey. Sepas, oh rey, que Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, tampoco lo haremos. Eso se llama firmeza. Ahora, nosotros quizás no nos paren frente a un horno, pero a veces nos presentan situaciones donde comprometemos la palabra, la comprometemos, la manipulamos, la soltamos, obedecemos al hombre y nos preguntamos por qué Dios no nos responde. ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Cristo no viene en mi fuego? Porque acuérdense de algo. Cuando atravesamos sufrimiento, eso es una historia de la de Sadrach, Mesach y Abednego, donde en el fuego Jesús estará allí con nosotros. Nos va a ayudar a atravesar el fuego. Un hermano, creo que fue, no sé quién fue, me preguntó que si cuando suframos, que si Dios en ese momento va a permitir que no sintamos dolor.
Yo no sabría decir eso porque no sé, nunca he estado en una hoguera ni en una cruz. Pero cuando usted sufre por causa del Evangelio, duele igual, duele. Y Jesús sufrió al 100%, hermanos, y nadie lo movió. Le preguntaron, ¿verdad? Si tú eres profeta, di quién te golpeó. Y Jesús callado. ¿Quién es la verdad? ¿A qué viniste? Tú eres un mentiroso, no eres ningún Mesías. Y Jesús callado. Nunca dejó salir la palabra y la voluntad de Dios de su mente. Ahora, ¿por qué no? Obviamente su corazón estaba totalmente inclinado a hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice los que retienen y perseveran. Porque obviamente retener la palabra es como la tierra retener la semilla, su tiempo dará su fruto, ¿verdad? Bueno, la palabra retener es la misma palabra sostener, sujetar firme. Y aquí nos damos cuenta de algo. ¿Qué pasa cuando entretenemos algo en nuestra mente? Vamos a pensar en algo malo, vamos a pensar en una ofensa. ¿Qué pasa cuando alguien es ofendido y esa ofensa tú la cavilas día y noche? Día y noche. ¿Qué produce el retener, en vez de la palabra, la ofensa? Bueno, algunos puntos. Número 1, cada vez que recordamos la ofensa produce más dolor. Más dolor, duele más. Más angustia, más dolor. Número 2, retener la ofensa en la mente incrementa el dolor, pero también odio por esa persona. Fíjense el daño. Número 3, sacar la ofensa de la mente, o sea, mantener esa, vamos a decir, ese pensamiento de ofensa, mientras más vemos que también lleva fruto de homicidio. Miren, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, de momento querían que, no sé si a usted le pasaba, pero querían que nosotros peleásemos o sea, armar pleito. Y de repente hacer una ronda y alguien te empujaba. Y tú sin querer pelear. Y sin ser enemigo de la persona que tienes enfrente. Simplemente porque eran de un tamaño y había uno que se creía el guapo, el valiente. Bueno, de momento llegaba que cuando comenzaban, habían maneras de cómo le decimos juchar. No sé si han escuchado esa palabra. Y comenzaba uno sin el oponente decir nada, decía, oh, él dice que tu mamá esto. Pero sin decir nada. Y dicen, no, él dijo que tú. Y comenzaban a ellos a armar el lío. Y uno se enojaba. Y uno decía, ¿tú dijiste eso? Y dice, sí, ¿qué? Y ahí ya. Fíjense qué lío. Bueno, de igual modo, en lo negativo y positivo, lo que retengamos aquí va a producir algo. O fruto de muerte como Caín, que mató a su hermano, o fruto de justicia, ¿verdad? Como buen cristiano. Un ejemplo que les quiero compartir es la palabra doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque la doctrina cambia. La doctrina cambia el corazón, cambia las actitudes, cambia en la manera en cómo pensamos. Lo que a veces ignoramos, mis amados, es que la música, las películas, los medios sociales, la noticia, el sistema, son medios de doctrinas. Te llevan a un punto que te hacen pensar como ellos. ¿Saben por qué los alemanes mataron 6 millones de judíos? Por la doctrina de Hitler. O sea, fíjense, Hitler solamente se paraba en un micrófono a repetir un mensaje. Y seguía y lo repetía. Y él dice, uno de sus dichos es, si repites lo suficiente, ¿verdad? Una mentira se convierte en una verdad. Ahora, fíjense lo poderoso que es un pensamiento. Cuando vemos jóvenes de hoy seguir artistas seculares, no solamente escuchan su música, sino que visten como ellos, caminan como ellos, y son adoctrinados, ¿verdad? Como esta gente. Y no se dan cuenta que pueden escuchar una canción, pero de repente andan con sus audífonos y tú los ves metido en esta cosa y son imitadores de esta gente. Así como nosotros somos imitadores de Cristo, así son ellos. Por eso es que nunca nos debemos cansar de repetir la palabra, los estudios, venir a congregarnos, mantenernos firmes, porque la repetición a su tiempo, hermanos, dará su fruto. Quiero terminar con 5 ejemplos prácticos para terminar. Si usted toma nota, se lo voy a dictar. Número 1, todos con R para que no se le olvide. Resistir, número 1. Resistir. La definición la voy a decir un poco rápido. Usted puede escuchar luego el audio y lo toma de tarea. Número 1, resistir. Número 2, recibir. Número 2, recibir. Número 3, retener. Número 4, rendir.
Y número 5, repetir. Número 1, resistir. Número 2, recibir. Número 3, retener. Número 4, rendir. Y número 5, repetir. Resistir, a lo que me refiero con resistir es resistir los deseos de la carne y los deseos del mundo. La idea aquí es no permitir que su mente se inunde con cosas de este mundo, sino que reemplace las cosas que usted antes usaba de este mundo por la palabra, ¿verdad? Meditar en la palabra, hablar con el Señor, estudiar la palabra, responder a la palabra, someterse a la palabra, etcétera. Aquí habla de ideas y pensamientos vanos de este mundo, el cual producen comportamiento que Dios desaprueba. Entonces vamos a cambiar eso por la palabra de Dios. Número 2, recibir. Miren, antes de avanzar, si usted es de lo que dice, ay, se me hace difícil estudiar o leer la Biblia, usted está en peligro de extinción. Porque si usted no estudia la Biblia a diario, le pregunto, ¿de dónde saca para vivir su vida cristiana? Ahora, es posible que usted con un verso dure la semana entera, es normal, o sea, a mí me pasa. Yo puedo tener un versículo y lo puedo llevar a práctica en la semana, hasta 2 semanas, hasta que veo que ya es parte de mi vida. Pero no debemos de vivir ajenos de la palabra de Dios, porque ¿de dónde sacamos para vivirla? O sea, ¿cómo podemos decir, vivo la vida cristiana pero no leo la Biblia? Es imposible. Número 2, recibir. ¿Qué significa recibir? Bueno, recibir la palabra de Dios como el alimento más necesario para vida eterna. Y el apóstol Pablo lo resume así en Santiago 1:21, si me quiere acompañar. Santiago 1:21. En este verso se encuentran esas 2 palabras, resistir y recibir. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando. Y aquí habla de todo pensamiento que surge a su vida, que no es de Dios, desecharlo. Ahora le voy a decir algo práctico. Todo pensamiento contrario a Dios, sea pronto en destruirlo. ¿Cómo? Reemplazándolo con una alabanza, una oración, un verso bíblico. Ocupe su mente con la palabra y responda a ella, llevando cautivo todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios por la misma palabra. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está la palabra, recibid, ¿verdad? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice? Salvar vuestras almas. Ahí está, muy importante eso. Punto 3, retener. Es el que estamos hablando hoy. Entretener, retener es lo mismo. Ahora, cuando yo he visto videos en el Face donde hay niñas de 2 años que le están hablando a su mamá y la mamá en el teléfono. ¿Sí le ha visto el video? Y la mamá no le hace caso. Y ella, mamá, mamá, y la mamá sí. Bueno, de esa misma manera quiere Dios que estemos en la palabra, obedeciendo la palabra, de esa misma manera. Que así como el teléfono a veces nos traga, nos inunda ahí, que la palabra de Dios sea la que nos gobierne. Punto 3, retener es guardar la palabra de Dios como tesoro, retener la palabra para que luego lleve fruto. Yo sé que todos queremos llevar fruto, pero no todos retenemos la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa con un agricultor que siembra, tapa la tierra y viene el otro día y la destapa y la saca? ¿Qué sucede? ¿Cuándo tendrá fruto? Nunca. Así sucede con nosotros si recibimos la palabra y la dejamos ir. Primera Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver otro ejemplo de recibir también. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, y aquí este verso es importante porque habla de la importancia que los de Tesalónica le dieron a la palabra, qué tan importante era. Dice, la palabra que recibisteis de Dios, ¿dónde ando? Dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, o sea, no como algo vano, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice? Actúa. Es importante esa palabra, actúa. O sea, ¿quién es la que actúa?
La palabra, no nosotros. Por eso es que la obediencia tiene que ver con la negación, el cual es la resistir la carne. Entonces, llenarnos del mensaje, retener el mensaje y someternos al mensaje. Esa es la idea. Entonces, en ese proceso, Dios obra. La palabra actúa, produce fruto. Dice, la cual actúa en vosotros los que. Y la razón por qué no dice creyentes, santos, hermanos, dice creyentes, es porque creyente significa un cristiano activo en obedecer la palabra. Eso significa. Punto 4, rendir. ¿Qué significa rendir? Obviamente, someter nuestra voluntad a Dios, es decir, nos rendimos al señorío de Cristo para gloria de Dios. Rendirse aplica a desechar nuestros pensamientos e ideas humanas para abrazar el mensaje y la palabra de Dios. Filipenses 3:7, para este ejemplo quiero leer. Filipenses 3, verso 7. ¿Qué tuvo que hacer Pablo cuando conoció a Cristo con su conocimiento, su posición de fariseo y de judío? ¿Qué tuvo que hacer? Desechar todo eso, rendirse, decir no soy nadie. Y por eso en el verso 7 dice aquí Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Obviamente viene hablando de que era uno de los judíos más destacados. Dice, las he, ayúdenme, estimado. ¿Qué es estimar? Es dar precio, ¿verdad? Es valorar. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el momento que el amor de Cristo entra en nosotros, debemos de tener todo por pérdida, todo como menos. Usted puede comprar algo de valor, de mucho dinero, pero en su mente y corazón tenerlo como pérdida. Si se lo roban, si lo tiene que regalar, sale fácil. Y no abrazar eso como lo más importante y su único Dios. Entonces es la diferencia de, siendo cristiano podemos tener cosas, pero eso no es mi todo. Porque entonces eso tendrá toda mi mente ocupada. Verso 8. Dice, y ciertamente aún, o sea, todavía, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Con qué fin? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora, ¿por qué todo lo estimamos como basura? Termina diciendo, para ganar a Cristo. Esa es la idea. O sea, yo en términos figurativos, a todas las mujeres como si fuera basura por amor de mi esposa. Es una idea, una idea de menosprecio. No es que las cosas son basuras, pero es en esa idea de que es de menos valor para mí, en este caso. Punto 5, repetir. Ahora aquí está la práctica, ¿verdad? La idea del arquero, ¿verdad? Ayer preguntábamos, cuando un arquero tira al blanco, antes de tirar, usted le pregunta, ¿a qué le quieres dar? ¿Qué dice? Al blanco, ¿verdad? No al moreno como yo, sino al blanco. Obviamente le quiere dar al blanco, pero imagínese que tire y falle y usted le pregunta, ¿a qué le querías dar? ¿Qué le dice? Al blanco. O sea, su intención es correcta, pero por su imperfección falla. Pero fíjese que está tirando y su intención es darle al blanco. La palabra hamartía, pecado, significa errar el blanco. Pero cuando Dios ve en tu corazón que le quieres dar al blanco, es decir, hacer su voluntad, la gracia te completa, la gracia te ayuda. Pero en la práctica llegará el momento que le podremos en Cristo Jesús darle al blanco. Por eso la repetición es importante. Quiero concluir ya con 2 de Pedro 1, verso 5 hasta el 11 y ahí terminamos. 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro del 5 al 11. Aquí, en Segunda de Pedro, hay una lista de ejemplos prácticos para cada día. ¿En qué tenemos que estar ocupados? ¿Llegaron? Dice, vosotros también, poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia por esto mismo. Por esto mismo significa que ya somos nacidos de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, ahí está, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Fíjense lo que dice el 8. Dice, porque, es importante lo que va a decir, porque si estas cosas, lo que acaba de decir,
están en vosotros, ¿y qué dice luego? Y abundan. La palabra abundar es la misma palabra llenos o rebosos, repletos. La misma palabra de llenos del Espíritu, aquí abundancia. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, fíjense lo que dice, tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la cruz, en otras palabras, dice ahí. Verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? No caeréis jamás. No van a resbalar como Asaf, no se van a salir como Judas, ni mucho menos se van a desviar como Demas. Verso 11. Dice, porque de esta manera, ¿qué significa de esta manera? Viviendo en este estilo de vida, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido buena y suficiente para nosotros. Queremos ahora llevarla a cabo, Señor. Retener la palabra fiel, la cual puede salvar nuestras almas, Señor. Así como Pablo le instruía a Timoteo, retén la palabra fiel de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos no solamente salvar a aquellos, sino también nuestra propia alma. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento en cada paso. Que tu gracia nos sustente en cada caminar, Señor, al llevar a cabo esta práctica cristiana. Y que nos des cada vez más, Señor, entendimiento, confiando en que a su tiempo el Espíritu Santo producirá el fruto del amor en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos a sus hogares con bien, Señor, dale el descanso del justo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.